Buenas tardes. Vale, vamos a empezar con el tema. Toca ver la siguiente unidad. Terminamos uno y 2. En este caso, bueno, estaríamos empezando con la unidad 3, que bueno, me faltó corregirlo, pero es la unidad 3. Vale, ya dejamos en la parte de normativa, de organismos y demás. Ahora ya toca empezar pues con lo que es como tal desarrollo del adolescente. Entonces, pues es lo que estaríamos abordando esta semana. Vale, hoy, en esta ocasión, estaríamos viendo, pues, básicamente todo lo hormonal, lo de alimentación y nutrición, lo veríamos el día de mañana. Y en cuanto a enfermedades, lo estaríamos revisando el día viernes. ¿Vale? Entonces, digamos que de esto la parte un poquito más pesada sería como tal lo que va a corresponder a endocrinología. Todo lo demás puede ir ahí un poquito más, digamos, lo práctico, pero sí, esto es lo que toca. ¿Vale? Es una de las unidades más largas. Esta junto con la 4. La 4 de hecho, diré que todavía está más pesada que esta, porque pues son cuestiones sociales, son cuestión de psiquiatría, trastornos de personalidad y cosas así. Entonces, este está un poquito más pesado, pero pues está cada en esta semana. Bueno, antes de seguirle, ya empecé a recibir algunas tareas, solamente que las voy a calificar hasta que cierre la primera entrega y le subiría entre mañana y el viernes la siguiente. ¿Vale? Entonces nada más recuerden que se entrega todo a través de Classroom y en caso de que se les complique no puedan subir su archivo, PC de más o cualquier cosa por correo. Bueno, creo que nada más. Entonces, pues, vamos a empezar. Bueno, una de las primeras partes que marca su temario es el eje hipotálamo hipófisis, pero pues eso nada más sería la relación entre las señalizaciones de hipotálamo con respecto a la hipófisis, ya sea la parte neuronal o la parte secretora, la parte pues anterior. Entonces, básicamente eso sería, ¿vale? Porque para poder nosotros trabajar lo que es hipotálamo, hipófisis como eje, tenemos que agregar lo que son sus glándulas periféricas, excepto con lo que es la hormona de crecimiento, porque esa tiene interacción directa sobre los tejidos, salvo cuando llega a hígado. Pero, y de manera general, para poder trabajar lo que es estos ejes, debemos de tener la parte central, o sea, hipotálamo, hipófisis, y pues su glándula, bueno, sí, su tejido blanco, su célula blanco, su glándula periférica, donde va a estar actuando. Como en este caso, pues podría ser hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis, adrenales, gonadales, etcétera. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en eso porque, pues, como sea, es la parte central, la parte inicial de donde vamos a tener toda la demás sí, toda la más regulación. Entonces, y como repaso anatómico, tenemos obviamente lo que es el hipotálamo, está ubicado de forma posterior hacia lo que va a ser la pituitaria o hipófisis, es lo mismo. La hipófisis la vamos a tener de forma anterior con respecto al hipotálamo. Esto se va a encontrar en una prominencia, en una cavidad que le vamos a conocer como la silla turca. Esta se va a encontrar en el piso, en la base del cráneo, específicamente en lo que es el hueso de esfenoides. ¿Vale? Bueno, dentro de sus características es que la hipófisis la vamos a dividir en dos regiones. En una que es meramente glandular,
formada por epitelio propiamente de tipo excretor. Su origen embrionario, por sus características, pues va a derivar del epitelio faríngeo, o sea, de los arcos faringeos, desde que estamos formando pues esas regiones. Y la parte posterior de la hipófisis va a corresponder a tejido neuronal, solamente que son tejidos neuronales modificados. A diferencia de lo que van a hacer todas las demás neuronas del sistema nervioso, que en este caso vamos a tener una diferenciación porque no están especializadas para conducción eléctrica, conducción pues como tal química, para señalizaciones de respuesta como tal hacia movimientos, hacia sensaciones y demás, sino que su señalización y su especialización de su citoplasma va a ser específica para la conducción hormonal. Va a estar bueno, la parte de la neurohipófisis va a ir desde hipotálamo, o sea, desde diferentes regiones del hipotálamo y algunas del cerebro, donde vamos a tener núcleos, o sea, que son conjunciones de somas, o sea, de cuerpos de estas neuronas, que van a estar pues dispersas en diferentes regiones de lo que va a ser el nivel central. Estas van a tener sus axones y sus terminaciones nerviosas que pues van a llegar hacia pues, lo que va a ser la parte de la neurohipófisis, donde se van a liberar los diferentes mediadores, tanto reguladores como inhibitorios, que van a señalizar a la adenohipófisis para que ésta pueda, como tal, pues hacer toda su secreción de hormonas hacia las diferentes glándulas o los diferentes tejidos. Dentro de su estructura, dentro de su histología, la adenohipófisis de ese tejido glandular, ¿vale? Entonces va a ser especializada para secretar. De los tipos de secreciones celulares, recordemos que tenemos dos tipos principales, que vamos a tener a los exocrinos y a los tejidos endocrinos. Recordando, los exocrinos son los que van a depositar sus secreciones o sus sustancias hacia pues lo que son el exterior del cuerpo, hacia cavidades, y los que son de tipo endocrino lo van a depositar hacia torrente sanguíneo. Dentro de los diferentes mecanismos que tenemos de señalización, pues tenemos, por ejemplo, a las autócrinas, que van a funcionar sobre sí mismas todo lo que están liberando. Tenemos las paraquinas, que van a funcionar junto con lo que están liberando hacia células vecinas. Y tenemos las merocrinas, que van a viajar hacia pues un órgano como tal blanco, ¿vale? Dentro de las células que van a estar componiendo este tejido tenemos dos principales, bueno, en realidad son tres, que son las basófilas, las acidofilas y las cromófobas. Eso en realidad se refiere nada más a qué tanta afinidad tienen a las tinciones que utilizamos para visualizarlas, pero tenemos dentro pues las cinco principales, las cinco hormonas pues de la hipófisis, que pues, van a encargarse de todas las demás señalización. Las células basófilas se van a encargar de la secreción de hormonas tróficas, donde vamos a tener a la tiroestimulante, a la corticótropa, no, perdón, a la adenocorticótropa, tenemos a la folículo estimulante y a la luteinizante. Dentro de las acidófilas, de estas se van a encargar de secretar pues hormonas, ¿cómo decirles? Pues, digamos, somótropas, o sea, van a estar ligadas más hacia lo que son los enfoques de crecimiento y algunas funciones pues específicas, dentro pues de las cuales vamos a tener a la del crecimiento y a la prolactina. Entonces, las principales hormonas que se van a estar secretando por parte de la adenopófisis, pues vamos a tener a las somatotropas, es decir, la de crecimiento. Esta pues va a actuar directo sobre los tejidos específicos para pues propiciar lo que es la proliferación de células y por lo tanto lo que es su agrandamiento de los propios tejidos y de los órganos. Tenemos las corticótropas, o sea, las que van a encargarse de estimular el desarrollo, la maduración de, en este caso, pues lo que serían, por ejemplo, la adenocorticotropa, pues obviamente va a ir hacia lo que son las glándulas adrenales, para pues poder iniciar, por ejemplo, con la síntesis de hormonas esteroideas, andrógenos y demás.
tenemos las tirotropas, o sea, la tiroestimulante. Las que se van a encargar, pues obviamente de estimular a la propia glándula para pues la liberación de lo que van a ser sus propias hormonas de tiroides. Tenemos las gonadotropas donde tenemos a la folícula estimulante y a la luteinizante, que pues van a actuar sobre gónadas, ya sea, por ejemplo, en el caso del varón, y bueno, también en la mujer, para lo que sería el desarrollo y la maduración de tanto ovarios como testículos, pero también para lo que va a ser la regulación del ciclo ovárico, la maduración folicular, la secreción de testosterona por parte de los testículos, la maduración y diferenciación de espermatozoides y pues lo que sería obviamente la liberación. Y pues tenemos a las lactótropas. Ya estas van a encargarse de liberar pues obviamente lo que es prolactina, que se va a encargar para la secreción y producción de leche materna. ¿Vale? Hasta allí preguntas con las hormonas de la hipófisis. No, ninguna, profe. Entonces, vamos a tener, obviamente, un sistema de conducción, un sistema de drenaje, recolección, de circulación de lo que van a ser la liberación de las hormonas por parte, bueno, de los factores inhibitorios y liberadores por parte del hipotálamo hacia, pues, lo que va a ser, obviamente, la parte de la hipófisis para que, pues, estas las pueda recibir. ¿Por medio de qué va a ser todo ese circuito? Por medio de capilares. Todo esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Ya, junto con eso, van a estar formando lo que es el sistema porta hipotálamo hipofisiario, ¿vale? O sea, no son otra cosa más que redes capilares que van a estar irrigando y drenando las dos glándulas para pues lo que va a ser el transporte de las hormonas y de los factores estimulantes e inhibidores. Bueno, en este caso vamos a tener lo que van a ser los diferentes plexos. Por ejemplo, tenemos el plexo capilar primario que va a encontrarse en la eminencia media, perdón, de lo que va a ser el hipotálamo. Esta pues va a recibir la sangre arterial desde lo que es la propia irrigación por parte de la hipofisiaria superior y vamos a tener también pues lo que van a ser sus propias venas. Recordemos que casi en todas las regiones del cuerpo tenemos una arteria y una vena homólogas. Entonces, en este caso también va a ser la vena hipofisiaria, que van a dar paso hacia lo que van a ser las propias portohipofisiarias. Estas lo que van a hacer es transportar las hormonas o los factores desde lo que va a ser hipotálamo hacia la hipófisis anterior, o sea, hacia la vena hipófisis, donde se va a encontrar con el plexo secundario, que se va a encontrar como tal ya dentro de lo que es la propia de hipófisis, ¿vale? Aquí se aprecia un poquito mejor, ¿vale? Las partes que están como amarillas son tinciones de eritrocitos. Ahí tenemos lo que son los espacios capilares, de los cuales aquí hay que, pues, recalcar un poquito cuáles son los tipos. ¿Alguien conoce cuáles son los tres tipos o la clasificación de capilares? Porque aquí son importantes, ¿no? Bueno, se los digo. Funcionalmente y por estructura, el cuerpo contiene tres tipos de capilares. Como sabemos, pues los capilares van a hacer la transición entre una vena y una arteria. O sea, es una conjunción, es la unión, donde pues vamos a dar paso, obviamente, hacia lo que va a ser la recolección y el drenaje y demás, paso de nutrientes, de sustancias de metabolitos, de gases y otras cosas. Pero bueno, en este caso tenemos tres tipos. Tenemos unos capilares que son continuos, es decir, no van nunca a interrumpir su pared, así como pasan de arteria, arteriola, hacia vénula y luego vena.
nunca interrumpen su super, es toda continua y básicamente su función se va a dar por diferencias de presión y, por ejemplo, las vamos a encontrar a nivel de alvéolos, ¿no? Para el intercambio de gases. Tenemos lo que son los fenestrados, que es aquí donde empiezan pues a verse. Los fenestrados van a contener algunos espacios, algunas aberturas, como, o sea, el nombre lo dice, son fenestras, son, digámoslo, tipos de redes, es decir, son aberturas en las paredes de los capilares. Lo que va a permitir es el paso de moléculas un poquito más grandes, a diferencia de gases o de algunas cosas similares, como pues, a lo mejor algunas proteínas pequeñas, a lo mejor algunas moléculas, porque por ejemplo aquí en este caso los capilares que tenemos son fenestrados, son necesarios para pues poder hacer el paso de las hormonas, porque pues son moléculas un tanto grandes. Y la, la tercera clasificación serían los sinusoidales, que básicamente es igual que los fenestrados, es decir, tienen aberturas en lo que son las paredes de su endotelio, o sea, del propio capilar, pero son aún más grandes y lo que van a permitir, por ejemplo, ya es el paso de, eh, digamos, moléculas aún más grandes como glucosa o iones más complejos o en algunos casos, dependiendo de la zona, hasta de algunas células, como por ejemplo a nivel renal. Obviamente ahí pues necesitamos ese tipo de capilares para pues poder hacer todo el drenaje de sustancias y demás para lo que van a ser la acumulación de desechos, la formación de orina y demás. Por eso es que tenemos pérdida de proteínas, tenemos pérdida de glucosa y según el caso podemos tener también pérdida eritrocitaria, lo que sería pues hematuria, pero es por esas cualidades. No sumando lo patológico, pero no es por eso. Entonces, esos son los tipos de capilares. Y aquí en este caso es en estrado, porque pues necesitábamos obviamente ese paso de moléculas así un poquito más complejas, un poquito más grandes. ¿Vale? Entonces, pues, lo que tenemos las neuronas especializadas del hipotálamo, o sea, las que son propias de la neurohipófisis, van a secretar lo que son sus propios factores, ya sean liberadores o inhibidores, o hormonas liberadoras, inhibitoras, como les quieren llamar, que en sí son factores, ¿vale? Pero bueno, estas las van a liberar, van a entrar hacia los plexos, van a viajar por el sistema porta, por las venas porta, van a llegar hacia pues lo que son los capilares secundarios que van a estar dentro de la adenohipófisis, van a secretar las hormonas y la hipófisis va obviamente a liberar a las propias una vez que se hayan estimulado las células propias, ya sean lactótropas, somatótropas, tirótropas, etcétera. ¿Vale? Por parte de lo que sería neurohipófisis y bueno, hipotálamo como tal, también vamos a tener lo que pues son diferentes hormonas que van a estar funcionando, pero en este caso, como dijimos, son factores o hormonas, ¿vale? Cualquiera de los dos es mismo, pero en sí son factores que van a encargarse básicamente de estimular a hipófisis en sus núcleos o en sus células propias para la liberación de hormonas específicas que van a viajar hacia un tejido pues blanco, un tejido diana. ¿Vale? Cuando ustedes escuchen diana o blanco se va a referir a que es el objetivo como tal de una molécula, por ejemplo en este caso las hormonas. ¿Vale? ¿Cuáles son las principales? La liberadora de tirotropina o TRH, la liberadora de gonadotropinas o GnRH, ¿vale? Tenemos también las corticotropas, bueno, la liberadora de corticotropina, que va pues a estimular a la liberación de hormona adenocorticótropa. Tenemos la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, HRH. Tenemos digamos también lo que son las inhibidoras. En este caso, pues tenemos a la inhibidora del crecimiento o somatostatina, porque, por ejemplo, tenemos la somatótropa, que pues va a referirse a la del crecimiento. Tenemos a la somatostatina, que se va a encargar de inhibir, pero tenemos una media que cuando actúa la de crecimiento sobre el hígado, la libera, que va a referirse a las somatomedinas. Tenemos algunas diferentes. La principal, por decirlo de alguna forma, pues es la somatomedina C o el factor de crecimiento similar a insulina. Y entonces la vemos un poquito más adelante.
y tenemos también lo que es la inhibidora de prolactina. ¿Vale? Su estructura, pues bueno, al menos para el módulo no es tan importante que las aprendan, pero sí donde actúan. La liberadora de tirotropina va a estimular a las células tirótropas para liberar lo que son la estimuladora de la tiroides. La liberadora de gonadotropina va a actuar sobre las gonadótropas para liberar lo que son, pues obviamente, las propias hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. La liberadora de corticotropina va a liberar ACTH o adenocorticótropa para estimular lo que van a hacer, pues, las glándulas suprarrenales. Lo que es la liberadora de hormona del crecimiento va a actuar sobre las somatótropas para liberar, pues, la propia hormona de crecimiento. Tenemos a la inhibidora que va a actuar sobre bueno, digamos sobre el mismo tejido, en este caso, para, pues, en lugar de que la libere, para cesar, para inhibir la liberación de hormona del crecimiento. Y tenemos a la inhibidora de prolactina que va a actuar sobre las lactótropas para que en lugar de que sigan secretando en prolactina, la inhiban y deje, pues, de estarse liberando. ¿Vale? Entonces, estas van a viajar desde hipotálamo hacia el sistema portal, van a llegar a la hipófisis, van a estimular y a la hipófisis va a liberar las hormonas hacia circulación. ¿Vale? Y preguntas, dudas hasta aquí. No, ninguna, profe. Ninguna, profesor. Gracias. Vale, entonces eso por lo tanto pues va a estar involucrado o va a estar pues afectando hacia lo que va a ser obviamente el crecimiento y el desarrollo. En este caso pues enfocado a lo que es bueno, el periodo puberal. Pero pues yo aquí les pregunto, ¿es lo mismo crecimiento que desarrollo? Que van juntas, pero ¿qué dicen? ¿Son lo mismo? ¿Son parecidas? ¿Qué hace una? ¿Qué hace la otra? Pues no es lo mismo, ¿no, profe? ¿Por qué? Porque el crecimiento es el aumento en el tamaño, por ejemplo, o la masa corporal. Y el desarrollo puede ser una adquisición progresiva, ¿no? De habilidades o funciones físicas. Ah, vale. Señor, estaba tomando. Sí, mire, bueno, prácticamente lo mismo que decía mi compañero, el crecimiento, pues el avance el crecimiento de una persona y el desarrollo, pues en el desenvolvimiento de las actividades o el aprendizaje, los conocimientos que va adquiriendo una persona. En crecimiento lo tienen bien, desarrollo, ahí va. Está bien, porque tú puedes desarrollar habilidades, aptitudes y demás, pero como en este caso estamos hablando de, digamos, manera fisiológica, pues se va a referir más a la maduración y a la especialización de los órganos de sus tejidos y demás para, pues, lo que van a ser sus diferentes funciones. Pero el crecimiento, así como lo dijeron, se va a dedicar nada más o se va a centrar en lo que es el tamaño, ¿vale? Nada más. En este caso mediado, ¿por qué? Pues por lo que va a ser la proliferación celular, lo que va a ser, pues, lo que son bueno, sí, la proliferación, la maduración, el aumento de tamaño de algunas células, bueno, van a depender del tipo de tejido. Pero, pues, como tal, lo que es el desarrollo, hablando fisiológicamente, se va a referir a lo que es, pues sí, la especialización, la maduración de órganos, de glándulas, de tejidos,
para que pues obviamente estos empiecen a realizar sus funciones específicas. Por ejemplo, ya lo decíamos, en el caso de la hormona de crecimiento, esta va a llegar a actuar en dos blancos, en dos pues, tejidos diana, que uno va a ser a nivel de los órganos, de los tejidos como tal, sobre todo en lo que va a ser a nivel óseo. ¿Ven? Pero nada más se va a encargar eso de hacer que esos condrocitos pues aumenten de tamaño, que lo que son los osteoblastos pues aumenten su actividad, empiecen a generar lo que es el hueso duro y demás, y tengamos la unión de epífisis con diáfisis. Pero, bueno, no tanto, más o menos. El hormona del crecimiento también actúa sobre hígado. Esta libera lo que es el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, que en este caso sí va a actuar sobre lo que son las diáfisis y en las epífisis del hueso para, pues, tanto ensancharlo como para permitir el cierre. Por otro lado, hablando de desarrollo puberal, y digamos con respecto a las glándulas suprarrenales o las adrenales, vamos a tener, por ejemplo, la liberación de la adenocorticotropa. Esta va a llegar a estimular, va a hacer que las glándulas suprarrenales pues inicien su actividad proliferativa, en este caso de hormonas, y digamos van a pasar a liberar esteroideas. Y dentro de esas pues vamos a tener las propias sexuales o los andrógenos. Los andrógenos, por ejemplo, van a empezar a estimular ciertas condiciones. Una vez que nosotros tenemos adrenarquia o pues lo que es la maduración de las suprarrenales, bueno, cada que escuchen arquia se refiere a esa maduración o desarrollo. Bueno, en este caso, pues vamos a tener inmediatamente lo que es la pubarquia, o sea, la aparición del vello corporal, específicamente pues en pubis, axilas y demás. ¿Esto por qué? Porque los andrógenos, dentro de esos andrógenos, tenemos las diferenciaciones de sus moléculas hasta llegar a lo que es testosterona, que pues esa va a, digamos, hacer también una degradación hacia lo que va a ser hidrotestosterona, a la cual los folículos pilosos son sensibles. Entonces eso va a proliferar lo que es el crecimiento del vello. Y ahí tendríamos una de las primeras apariciones de los caracteres secundarios. Por ejemplo, la actividad estrogénica pues va a estimular el aumento mamario y también pues lo que va a ser la maduración, la osificación como tal. Ahí tienen digamos, un blanco, porque uno de los tratamientos para lo que es, digamos, osteoporosis son estrógenos precisamente por esa actividad, porque permiten esa, digamos, maduración, esa pues calcificación de lo que va a ser los centros óseos, ¿no? Entonces, va a referirse en este caso a eso. Crecimiento nada más es el aumento de tamaño, de donde quieran, pero el aumento de tamaño. Y desarrollo ya se va a enfocar a la maduración y la especialización de tejidos para sus funciones. Entonces, pues sí, no iban tan mal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Obviamente, dentro de lo que es el crecimiento y el desarrollo del adolescente, del puberto, pues vamos a pasar básicamente desde el estado basal, el estado de crecimiento, el estado de como y aumento de tamaño, hacia lo que van a ser la especialización de las diferentes glándulas y por lo tanto la maduración y la adquisición de los caracteres sexuales secundarios y primarios. Entonces, básicamente se va a referir al paso de nada más estar pues literalmente existiendo, comiendo, creciendo, hacia pues lo que va a ser la maduración y la función sexual. ¿Ven? Básicamente pues se va a referir eso. Dentro del crecimiento, recordemos que el aumento va a ser después de los primeros años de vida, va a ser de forma gradual, donde pues estos centros de osificación van a terminar más o menos por ahí de los 8 años aproximadamente, y posterior a esto vamos a tener lo que es el estirón puberal o el último pues periodo de crecimiento, donde pues va a ser obviamente estimulado por lo que va a ser la liberación de la hormona de crecimiento y por la propia actividad estrogénica y demás. Entonces, crecimiento y desarrollo puberal, en este caso van más hacia esa parte, hacia pues pasar de lo que son nada más crecer, a desarrollar sus organitos, a
y a darles funcionalidad y en este caso obviamente adquirir lo que es la función y desarrollo sexual. ¿Vale? Ahora, por lo tanto, una de las cosas que vamos a tener de forma inicial pues va a ser el propio ciclo ovárico. Esto pues obviamente se va a referir a la regulación o pues al trabajo conjunto entre hipotálamo, hipófisis y gónadas. En este caso, pues las gónadas femeninas o los ovarios. ¿Vale? De forma fisiológica, de forma ideal, es aproximadamente 28 días, con diferencia a los ciclos masculinos, que pues son de 24 horas. No espermatogénesis, esta puede durar varios días, pero el ciclo hormonal del hombre es circadiano, o sea, 24 horas, y el de la mujer, pues, es lunar, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y repito, idealmente o de forma esperada sería cada 28 días, pero sabemos que esto de pues la forma aplicada no es así. ¿Vale? Dentro de las primeras o las principales características, pues va a estar dividido por fases, donde tenemos la folicular, la ovulatoria y la lútea. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Recordemos que toda la señalización va a iniciar desde hipotálamo. ¿Vale? Digamos que va a funcionar como el nodo sinusal, es que va a estar marcando allí todo lo que va a estar pasando. En este caso, pues el hipotálamo, ¿cuál hormona va a liberar? La liberadora de gonadotropinas, o sea, la GnRH. Solamente que aquí hay una característica, es una de las hormonas que se liberan de forma pulsátil, es decir, no se liberan en una hora en específico, no se liberan por chorro, no se liberan todo el día, sino que es por periodos. ¿Vale? El que sea pues de forma pulsátil va a permitir, primero, digamos, la regulación entre cuál es la que se va a estimular a nivel de hipófisis. En hipófisis, pues recordemos, eh, la GnRH va a estimular lo que pues van a ser las células gonadótropas que van a liberar, obviamente, pues las gonadotropinas, o sea, la folícula estimulante y la luteinizante. Entonces, esa característica de que sea pulsátil va a favorecer cuál se estimula en qué periodo, por decirlo de alguna forma. Cuando tenemos la liberación de folículo estimulante, pues esta es lenta. Y en cambio, la que es de liberación rápida, pues va a ser la luteinizante. Cuando tenemos pues la liberación de estas dos, van a ir a actuar sobre lo que va a ser el ovario. Es donde vamos a tener pues iniciada lo que es la fase folicular. ¿Vale? Va a iniciar a contarse a partir del primer día del sangrado, o sea, desde que pasa la menstruación. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Obviamente, tenemos una baja de estrógenos y de progesterona cuando pues está finalizando el ciclo pues anterior. Esto pues va a hacer algo que es feedback negativo, o sea, retroalimentación negativa, que se va a referir a cuando una va a estimular para que se inhiba la liberación de otra. Entonces, aquí lo que vamos a tener es el aumento de la liberadora de gonadotropinas, por lo tanto vamos a tener un aumento de folículo estimulante. Como el nombre lo dice, ¿qué va a hacer en el ovario? Pues va a estimular o va a provocar que el crecimiento y maduración de los folículos, o sea, de los ovocitos, pues sea o se lleve a cabo, mejor dicho. ¿Dónde va a actuar? Específicamente, pues en lo que va a estar rodeando el folículo, entonces va a llegar hacia lo que van a ser las células de la teca. ¿Vale? Esto, pues, digamos que también tiene alguna función, así como pues adrenales, de lo que va a ser la producción de algunos andrógenos. En este caso, pues esto es mediado por medio de la luteinizante. Y pues vamos a tener que, obviamente, va a llegar hacia lo que es la célula granulosa, que estas básicamente, pues, también van a encargarse de trabajar con los andrógenos, pero en este caso vamos a tener una resíntesis o una conversión, donde por medio de una enzima que es la aromatasa, vamos a tener la conversión de esos andrógenos hacia pues, lo que son estrógenos.
Cuando se liberan los estrógenos, dentro de todos esos, pues tenemos a uno de los principales que va a ser el estradiol. Esto que va a provocar que se inicie con lo que es la proliferación endometrial, es decir, el recubrimiento interior del útero va a empezar a proliferar. Obviamente eso porque se tiene que preparar para pues lo que es la implantación del ovocito fecundado. Cuando pues tenemos este feedback negativo, vamos a disminuir lo que es la secreción de folículo estimulante. ¿Esto qué va a provocar? Es que dentro de todo esa maduración, dentro de todo ese crecimiento que tenemos de los folículos, vamos a llegar a uno que es el más grande, que es el más maduro, el dominante, al que le vamos a conocer como folículo de Kraft. Que pues va a ser este cosito que tenemos aquí. ¿Vale? Todos los demás van a quedarse, digamos, no latente, pero o sea, no se van a liberar como tal, sino digamos que van a quedarse como atrésicos. Entonces, cuando pues ya sucede esto, vamos a pasar a la liberación de un pico de luteinizante, que es donde va a suceder la ovulación. ¿Vale? Cuando tenemos ese pico de luteinizante, vamos a tener obviamente pues lo que es la liberación o pues también un aumento en lo que va a ser la cantidad de estrógenos. Esto pues obviamente va a generar otro efecto. Si en el anterior teníamos un feedback negativo, en este caso vamos a tener uno positivo. ¿Vale? Lo que va a provocar es que tengamos esa descarga masiva, esa liberación pues tan alta de lo que es luteinizante. En este caso, ¿qué va a suceder? Que se va a romper todo, pues digamos, ese contenedor para facilitar ahorita el tema y se va a liberar lo que es ese folículo, ese pues ovocito, ¿verdad? Y va a llegar hacia lo que es la tuba uterina. Allí pues va a tener una, digamos, migración, ¿verdad? Allí tiene aproximadamente unas 24 horas más o menos para pues ser fecundado, ¿vale? Después de que este pues ovocito ya llegó a la fimbre, ya pasó pues directamente hacia lo que es el istmo y demás, o sea, que ya se encuentra como tal en tubas. Vamos a dar paso a la siguiente fase que va a ser la fase lútea, donde, como el nombre lo dice, vamos a tener la proliferación, la formación de pues lo que va a ser el propio cuerpo lúteo. Su trabajo como tal pues es obviamente la implantación, es albergar pues lo que va a ser el ovocito fecundado. Esto pues va a estar mediado por la propia liberación de lo que es la luteinizante. ¿Vale? Vamos a tener a la vez pues la liberación o la producción de lo que va a ser la progesterona. Lo que se va a encargar pues básicamente de mantener el cuerpo lúteo. Y vamos a tener todavía estrógenos, pero en menor cantidad, porque aquí ya no nos interesa liberar un ovocito, porque pues ya lo tenemos afuera. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Es que obviamente el endometrio pues empiece a preparar para la implantación. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Primero, vamos a tener una caída de la liberadora de gonadotropinas, porque pues entiende que ya se liberó, ya, bueno, el ovocito ya se liberó, ya trabajó y hizo su función. A la vez, pues, vamos a tener, si ya no hay quien estimule la liberación de gonadotropinas, la folículo estimulante y la luteinizante, pues van a caer en liberación, por lo tanto, pues ya no se va a estar secretando. Entonces, pues, ¿qué va a pasar aquí? Cuando tenemos toda esta regulación y tenemos todo este cambio de liberación y demás de lo que son los folículos, vamos a estar actuando como lo vimos, pues también sobre lo que es el propio pues endometrio, sobre el interior del útero. Entonces, cuando no se encuentra, cuando no va a haber una fecundación como tal, cuando ya tuvimos pues, lo que es la fase proliferativa, ya se liberó, llegamos al pico de LH, se preparó el endometrio, ya tenemos ahí pues lo que es la preparación del cuerpo lúteo y demás. Si eso no sucede, ¿qué va a suceder aquí? Más o menos por allí de donde tenemos el pico hacia lo que es el día 14 hacia el final,
vamos a tener, como les digo, la liberación alta de lo que son estrógenos. Esto va a generar el feedback positivo para pues que el pico del H se lleve a cabo. Tenemos la liberación del ovocito. Este pues se dirige hacia fimbriates, además, o sea, llega hacia lo que es la tuboterina. Cuando ya llega aquí, lo ideal sería que como se preparó el endometrio para pues lo que es la implantación, pues digamos que lo va a esperar. O sea, se va a quedar como que en una fase tardía de lo que es esa preparación, de lo que es ese engrosamiento, para pues poder albergar lo que va a ser el ovocito implantado. Si eso no ocurre, por ahí más o menos del día 15, o sea, inmediatamente después del pico hacia pues, lo que va a ser al final, por ahí día 25, día 28, ese cuerpo lúteo va a, como dijimos, pues a liberar progesterona, que pues básicamente el papel de esta hormona va a ser mantener lo que es el cuerpo lúteo. Entonces, dentro de lo que va a estar generando esta progesterona es que, obviamente, a nivel de lo que son las paredes se empiezan a generar, pues, lo que son las vellosidades coriónicas, o sea, lo que va a dar paso como tal a la alimentación de la placenta. Ahí, pues, recuerden, la sangre materna y la fetal nunca se tocan, pero sí tenemos el paso de algunas moléculas, de algunos nutrientes hacia lo que es placenta. Entonces tenemos como tal el inicio de pues, lo que son estas arterias espirales, de lo que son pues las vellosidades para poder invadir lo que va a ser la placenta cuando se tenga una vez la implantación y obviamente pues el desarrollo de la misma. Entonces, digamos, su trabajo de esto es nada más para pues poderlo preparar. En el caso de que pues no se lleve a cabo, vamos a tener la caída de lo que es la progesterona. Y si decíamos que su papel era mantener lo que es el cuerpo lúteo, pues mantener en condiciones el útero para la implantación, si no pasa, vamos a tener pues que, pues, como decirlo, o sea, se va a colapsar, se va a empezar a descamar, se va a empezar a degradar todo esto. Y cuando tenemos, digamos, todo este desecho por parte de este tejido que se empezó a formar, obviamente, pues lo que vamos a tener como tal es el sangrado. Y lo que vamos a dar paso es, de nuevo, a que se reinicie el ciclo por medio de la menstruación. ¿Vale? Entonces, básicamente es lo que estaría pasando en lo que es el ciclo ovárico. Tenemos la interacción de, o más bien la liberación de lo que es la liberadora de gonadotropinas. Llegan a la hipófisis, estimulan las gonadotropas, se libera el luteinizante y el folículo estimulante. Tenemos pues lo que es la estimulación para el crecimiento y maduración de los folículos. El que pues avanza más, el que llega a su tamaño óptimo se libera, viaja a tubas y hace su migración. A la par, por medio de lo que es la liberación de estrógenos y obviamente pues lo que es el pico del LH y el pico de estrógenos para liberar lo que es el mismo folículo, vamos a tener la preparación de lo que es el endometrio para pues albergar al ovocito si se fecunda. Y después vamos a tener pues lo que es la preparación como tal, donde tenemos la liberación de progesterona. La progesterona se va a encargar de mantener pues el cuerpo lúteo, de mantener pues lo que es el endometrio preparado. Si en este caso hay fecundación, pues va a empezar con el desarrollo de las arterias espirales y las vellosidades coriónicas para poder alimentar lo que va a ser placenta. En caso de que no, tenemos esas caídas de progesterona, donde pues como ya no tenemos quien lo mantenga, va a dar paso a lo que es la descamación, la degradación de, bueno, el colapso de todo ese tejido preparado y va a dar paso hacia lo que es el sangrado o la menstruación. Bueno, eso digamos así como que de forma rápida. No sé si hasta aquí haya preguntas de ciclo ovárico. No, No, profe, ninguna. Entonces, pues ahora le toca a los hombres. En este caso, pues vamos a hablar de pues lo que es el desarrollo de vesículos, bueno, la maduración más bien.
que pues correspondería a la gonadarquia. Lo anterior fue de mujer, en este caso pues toca al hombre. Y básicamente esa es la maduración y el inicio de las funciones proliferativas de los testículos. Vale, entonces, digamos que va a ser igual. Inicia desde el nivel central, donde pues tenemos la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas. Llega a hipófisis y hace su estimulación y libera pues las propias gonadotropinas. Solamente que aquí hay, digamos, una diferencia. Si decíamos que con las mujeres la liberación era pulsátil y era lenta, aquí en este caso, digamos, también es pulsátil, pero hay dos picos donde pues tenemos la liberación de la noche o sea, de forma, pues sí, con relación a lo que es el ciclo circadiano, y luego tenemos un pico en la mañana, y el pico de la mañana es el más alto de hecho. Ese pues va a ir bajando, o sea, bueno, en relación también a lo que es la testosterona. Tenemos ese pico, se libera testosterona a la par y pues van a ir bajando a lo largo del día. Luego lo recuperamos en la noche y pues así. Es por esto que les digo que el ciclo masculino, porque si también tenemos ciclo, es circadiano. El de las mujeres pues es lunar. Bueno, no siempre, porque pues recuerden que también tenemos lo que son los ciclos irregulares, pero básicamente es lunar. Entonces después cuando ya tenemos la estimulación sobre hipófisis, va a simular lo que son las gonadotropas y tenemos la liberación del luteinizante y folículo estimulante. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? La luteinizante va a actuar sobre las células de Leydig. Las células de Leydig pues van a encargarse de la secreción de la producción de testosterona intratesticular. ¿Bien? Y aquí nada más como recordatorio, tanto hombres como mujeres tenemos estrógenos y tenemos pues testosterona. Solamente que el predominio va a variar de un sexo a otro. En los hombres va a predominar lo que es la testosterona y en las mujeres pues los estrógenos. Entonces, ¿quién más va a actuar? La folícula estimulante. Esas van a llegar a actuar sobre pues lo que son las células de Sertoli. ¿Vale? Las de Sertoli van a estar pues al interior y de lo que se van a encargar es de básicamente desarrollar espermatozoides, o sea, van a dar paso a lo que es la espermatogénesis y van a generar también pues lo que son andrógenos, ¿vale? Y pues también van a generar lo que es inhibina. La inhibina pues va a actuar sobre lo que es la folícula estimulante, o sea, un feedback negativo, una actúa sobre la otra. La positiva es que una actúa sobre sí misma, ¿vale? Entonces, y en este caso va a actuar para pues parar lo que es la liberación de folículo estimulante. Pero bueno, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Cuando tenemos la liberación de testosterona, vamos a tener una caída, obviamente, de la liberadora de gonadotropinas, lo que a su vez va a disminuir la liberación del luteinizante. Y a la vez, la inhibina va a dejar o bueno, va a hacer que se deje de liberar folículo estimulante. Cuando tenemos ya esa liberación de testosterona por parte de lo que son las células de Leydig, vamos a tener pues ciertos cambios, sobre todo pues en lo que van a ser los caracteres secundarios, donde si estamos diciendo que hablamos del desarrollo o la maduración de los testículos, obviamente vamos a tener un crecimiento de la zona genital masculina. Primeramente, pues vamos a tener un aumento en lo que es el testículo, aumentando su capacidad a un poquito más de 4 mililitros aproximadamente, que pues eso como tal nos va a dar paso a lo que es el desarrollo del inicio puberal en los hombres, aparte de lo que es la pubarquia, ¿no? También vamos a tener pues un aumento notable en lo que es el volumen del pene, y también vamos a tener pues un aumento o sea, por lo mismo de que las hormonas sexuales en parte tienen acción sobre ciertos tejidos, y si también tenemos lo que es la liberación de hormonas del crecimiento, recordando que esta va a actuar principalmente sobre condrocitos y demás.
vamos a tener también pues lo que es el engrosamiento de la piel, pero principalmente de la voz, que es uno de los cambios pues más notorios en el hombre. Esto porque recordemos que las cuerdas vocales pues son membranas de tejido epitelial con algunas regiones de tejido muscular liso, pero sobre todo son de tejido conectivo. Dentro de ese tejido conectivo tenemos a los condrocitos, a cartílago, que se va a encargar básicamente de eso. Y si tenemos pues ese aumento o esa proliferación en masa, pues van a engrosarse. Y obviamente pues la voz va a estar, o más bien el tono de la voz, va a estar mediado por el engrosamiento, o bueno, sí, el volumen del engrosamiento de lo que son las cuerdas vocales. Y bueno, la siguiente parte, pues, cuando tenemos ya la migración hacia lo que son las diferentes glándulas o los diferentes tejidos del cuerpo, o sea, a nivel periférico, va a pasar, por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, que pues vamos a dar paso hacia lo que es la pubarquía, o sea, la aparición del vello púbico, el vello corporal, el vello facial, mediado por lo que es la dihidrotestosterona, que va a ser una conversión de la testosterona, va a actuar sobre los folículos pilosos y va a estimular lo que es el crecimiento de vello. Ahí también tenemos lo que es la aplicación, por ejemplo, de la alopecia, porque cuando tenemos sobreestímulo y tenemos aumento de hidrotestosterona y de hidroxitestosterona, van a atrofiar esos folículos y por lo tanto vamos a tener una disminución en el calibre y en el volumen de esos cabellos. Y lo que se va a preferir es evitar su engrosamiento o pues cerrar esos folículos para que no proliferen más. Y pues también vamos a tener obviamente por medio, como les digo, de lo que son los estrógenos, sobre todo el estradiol, a nivel que van a actuar también sobre de los huesos, sobre el cierre de la diáfisis con la epífisis, o sea, básicamente van a encargarse de la osificación. Ya cuando se alcance eso, ya se dio el último estirón, o sea, el estirón puberal, y eso ya no va a tener más forma de crecer. ¿Se puede seguir liberando hormona del crecimiento? Sí, pero ya no se va a aumentar en tamaño hacia arriba, sino hacia los lados. O sea, ahí vamos a tener otra condición patológica, porque pues obviamente los discos de crecimiento ya están cerrados, ya están osificados y ya no van a actuar para alargarlos, sino para ensancharlos. Todo esto aproximadamente cuando pasa por allí de los 9, 12 años aproximadamente. Y de hecho lo primero que se va a notar va a ser esto, el crecimiento testicular. Es con lo que se va a dar por hecho de que ya inició la pubertad en los varones, sumado pues a lo que es la pubarquia. ¿Vale? Y a la par, pues vamos a tener obviamente la diferenciación de todas estas células hacia lo que son pues los propios espermatozoides. ¿Vale? Esto va a corresponder a lo que es la espermatogénesis. Es decir, cuando pues a partir de las células germinales que van a encontrarse en las de Sertoli, eh, vamos a tener pues la diferenciación desde una célula, este tipo de una célula madre diploide hacia una madre haploide. Es decir, vamos a pasar de contener toda la información genética a tener pues nada más la mitad. Esto pues igual a su vez va a estar mediado como pues lo fue en los folículos de la mujer por las propias pues gonadotropinas. Entonces es lo mismo, hipotálamo libera, liberadora de gonadotropinas, la hipófisis libera las gonadotropinas, o sea, folículo estimulante y luteinizante. Luteinizante pues va a ir hacia lo que es la ID y pues va a generar o va a encargarse de la producción de testosterona. Y la folículo estimulante va a encargarse de hacer madura o de diferenciar lo que pues van a ser las células de Sertoli hacia los propios espermatozoides. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Las células de Sertoli pues básicamente se van a encontrar para pues dar sostén y nutrición a lo que va a ser pues toda, bueno, hacia lo que es esta región del testículo y van a encargarse de formar pues toda esa barrera que va a tener pues digamos relación con los capilares de allí. Van a encargarse de producir inhibina y
lo que es la propia, ese fue el nombre de la otra hormona. Ahorita, si me acuerdo, se las digo. Pero va a encargarse básicamente de eso. Y pues a la vez la Irving está haciendo testosterona, entonces cuando eh, vamos a hacer esa diferenciación a partir de Sertoli, pues vamos a iniciar con lo que son las espermatogonias. O sea, vamos a dar paso hacia lo que es esa maduración, esa diferenciación, donde va a suceder una primera mitosis, de las cuales pues vamos a tener la liberación hacia dos primeras células, que pues básicamente van a ser células madres, que en este caso ya no van a ser Sertoli, sino que van a cambiar de nombre, pues, lo que van a ser, digamos, sustratos para la diferenciación de ya un espermatozoide maduro. En ese caso, pues van a pasar de Sertoli a espermatocitos primarios. En esta primera fase de mitosis, donde se divide, pues va a dar paso hacia lo que es una meiosis. En este caso, pues ese espermatocito primario va a dar paso a dos espermatocitos secundarios. Después de allí, de esa meiosis 1, vamos a dar paso a una segunda división, o meiosis 2, donde ese espermatocito secundario se va a volver a dividir, pero en este caso ya no van a ser espermatocitos, sino espermátides, que básicamente son los espermatozoides inmaduros. En este caso ya dejan de ser diploides y se convierten en haploides, o sea, dejan de tener toda la información genética completa y tienen nada más la mitad. Y ya una vez que tenemos las espermatides, pues estas van a pasar hacia los túbulos seminíferos y hacia lo que son los deferentes y demás. Y bueno, mm, específicamente hacia lo que es epididimo, y de ahí pasan a seminíferos. Pero, bueno, y después a deferentes, pero esto es porque cuando liberamos las espermatidas, básicamente son los espermatozoides inmaduros, pero ya tienen ahí toda la información genética que van a ocupar. Solamente que cuando pasan a epidídimo y a deferentes, aún no están maduros. En esas estructuras es donde van a tener su maduración, donde pues ya van a tener la formación del acrosoma, o sea, lo que es la puntita de la cabeza, que básicamente son enzimas, que lo que le va a ayudar es que cuando tienen contacto con el folículo, con el ovocito, pues van a degradar lo que es su membrana para permitir el paso y que este pues la penetre. Y pues a su vez, como se dan cuenta aquí, no tienen, aunque sea un esquema, básicamente no tienen aún su flagelo, o sea, la colita, la van a desarrollar para poder moverse, ¿vale? Y pues básicamente van a trasladar lo que son sus mitocondrias del soma hacia, pues lo que es ay, se me fue, digamos, llamémosle cuello, no me acuerdo el nombre. Aquí, pues, en lo que va a conectar la colita con el soma o con el acrosoma, pues, básicamente van a contener toda su energía porque van a contener a sus mitocondrias. Y básicamente, cómo se van a encargar de mantener nada más la información genética para, pues, poder implantar, fecundar lo que va a ser el ovocito. Van a eliminar prácticamente lo que va a ser su citoplasma. Y pues se van a quedar nada más con eso, ¿vale? Entonces, lo que va a corresponder como tal al ciclo andrógeno, o sea, lo que es el ciclo masculino, va a ser circadiano, ¿vale? Va a estarse regulando y va a estarse presentando cada 24 horas, pero con respecto a lo que es la proliferación de espermatozoides y sobre todo lo que es su maduración, va a llevar un poquito más de tiempo. En total va a llevarse como por ahí de unos 50, 75 días aproximadamente. O sea, desde lo que es la proliferación, desde lo que es la diferenciación de Sertoli hasta espermatidas, pero ya como tal lo que es la maduración, cuando llegan a lo que es epididimo y deferentes, van a tardar como pues unos 10, 20 días aproximadamente para pues, hacer su maduración y adquirir pues su característica, su morfología propia de espermatozoide. Ya con su acrosoma, con su pellito, con su flagelo, su colita.
¿vale? Y pues básicamente eso va a corresponder a gónadas. Y dudas, preguntas de gonadarquía, de ciclo masculino o de espermatogénesis. No, maestro. No, profe. Vale. Aquí, digamos que es el esquema completo del hombre, ¿vale? Desde hipotálamo hasta, pues, como tal, la diferenciación de espermatozoides. Y pues, creo que nada más. Es que en sí todo se explica acá y acá, pero pues es lo mismo, nada más que aquí resumido. Tenemos lo que es la liberación de la liberadora de gonadotropina, llegan a las gonadótropas liberan las gonadotropinas, esa folículo estimulante y luteinizante, llegan al testículo, estimulan lo que es Leydig para la generación de liberación de testosterona y sobre Sertoli para la diferenciación de los espermatozoides. Tenemos las mitosis y las meiosis 1 y 2 de cada uno de las fases y tenemos la maduración de las espermátides hacia pues, lo que son los espermatozoides maduros. Estos se depositan hacia pues, lo que es epidídimo y hacia lo que son los conductos espermáticos, hacia lo que son deferentes y ya llegan a donde tengan que llegar. Ahora, la siguiente parte, pues vamos a ver lo que es la maduración precoz. ¿Vale? Esto no es otra cosa más que una alteración a nivel hormonal. Puede ser central, o sea, a partir desde lo que es hipotálamo, desde lo que es hipófisis, hasta, pues, básicamente lo que pueden ser como tal gónadas, o sea, a nivel periférico. Y se va a referir básicamente a lo que es la aparición de caracteres sexuales antes de la pubertad, antes de la edad esperada, que en el caso de los niños va a ser antes de los 9 años y en caso de las niñas antes de los 8. ¿Vale? Entonces les digo, la central va a ser desde nivel hipotálamo, es el nivel de hipófisis, donde pues vamos a tener la liberación temprana, ya sea por tumoraciones, por lesiones, por estímulos desconocidos, por razones idiopáticas o lo que sea. Vamos a tener la liberación temprana de lo que es la liberadora de gonadotropinas. Van a estimular gonadótropas y estas van a liberar pues gonadotropinas. Y de forma periférica vamos a tener que son independientes a la liberadora de gonadotropinas. Es decir, podemos tener la liberación por parte de testículos de testosterona, de estrógenos por parte de ovarios, pero no necesariamente dependientes de nivel central. Igual se puede ver por afecciones, tumoraciones, formas genéticas, por lo que sea, pero una va a ser desde hipotálamo y la otra va a ser sin intervención del mismo, ¿vale? Esta va a predominar en niñas y pues la mayoría van a ser idiopáticas, es decir, no se sabe con exactitud qué es lo que lo está provocando, pero en su mayoría van a ser a nivel central. Es decir, algo está provocando que se liberen, por ejemplo, no sé, un tumor, específicamente a lo mejor de estas y neuronas que se van a encargar de liberar la hormona liberadora de gonadotropinas, por lo tanto vamos a tener la secreción antes y pues que va a provocar el estímulo de las células gonadótropas, por lo tanto vamos a liberar gonadotropinas y vamos a iniciar pues con lo que es la maduración sexual. ¿Vale? En niños, la mayor razón pues digamos que es orgánica, es decir, van a estar asociados de, digamos, de forma periférica, es decir, sus testículos empiezan a madurar, empiezan a desarrollar lo que es testosterona y demás.
Y tenemos a la par, pues lo que es el desarrollo de sus caracteres sexuales. Lo que es obesidad va a ser parejo tanto en niñas como en niños, pero sí va a ser un poquito más marcado en mujeres, porque pues recordemos que son quienes tienen mayor cantidad de tejido adiposo en comparación a los hombres, que el tejido predominante pues es magro. Y recordemos que la síntesis de hormonas en su mayoría va a ser por parte de grasa, o sea, de colesterol. Por lo tanto, pues, entre más grasa, más hormonas. ¿Vale? La otra situación es que se tenga la exposición a andrógenos. Y esto, pues, en caso de las niñas, exposición a andrógenos, sobre todo, pues, andrógenos exógenos durante el embarazo y de manera, pues, uniforme, tanto en niños como en niñas, lo que es la exposición a estrógenos. Los estrógenos, pues, recuerden, van a estimular, en el caso de las mujeres, pues, la proliferación de los folículos y por lo tanto pues la maduración del útero. Y a nivel de los hombres pues van a intervenir en lo que es la maduración testicular. Y pues propios de lo que son tumoraciones, como les digo, pues a nivel central, donde pues tenemos a lo mejor la afección de estos núcleos que van a estar liberando y pues hormona liberadora de gonadotropinas y a la par van a desencadenar todo el eje. Entonces, ¿cómo va a suceder? Lo tenemos sí o sí que dividir en dos, aunque básicamente se va a deber a esta secreción de hormonas propias y a la aparición de lo que son los caracteres sexuales, pues tanto secundarios como primarios, sí se tienen que dividir para su estudio. Entonces, a nivel central, vamos a tener la activación prematura, la activación precoz de pues lo que van a ser estos centros de liberación de liberadora de gonadotropinas. Por lo tanto, vamos a tener un aumento en lo que es la liberación de, de esta misma hormona, lo que obviamente pues va a afectar la estimulación del luteinizante y folículo estimulante en las propias gonadotropas para pues que se empiece su liberación. Por lo tanto, vamos a tener una activación, una maduración propia o iniciada de lo que van a ser las gónadas por parte de este estímulo o por la activación de este eje. ¿Vale? O sea, básicamente lo que es la central es lo que esperamos de forma fisiológica. O sea, tenemos la activación de este eje, tenemos la maduración de los caracteres sexuales, pero pues adelantados. Solamente que si se tienen que estudiar porque si se trata de tumoraciones, pues hay que retirarlo. Pero si es idiopático y no se sabe realmente cuál es el origen, ya se hicieron todos los estudios pertinentes y no hay nada que indique neoplasias, posiblemente nada más se adelantó al estímulo. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener aquí? Pues básicamente es que obviamente vamos a tener la disminución de lo que son estos ejes de neurotransmisores, lo que va a aumentar pues el estímulo excitatorio, el estímulo que va a liberar por medio de glutamato y de quispeptina hacia pues, lo que es la propia estimulación de lo que son estos centros liberadores de liberadora de gonadotropina. A su vez, pues va a generar esto obviamente estas lesiones, sobre todo si se trata de neoplasias, como pues pueden ser tumores. ¿Vale? La otra cosa es que obviamente lo que va a desencadenar, pues va a ser esta exposición temprana, en el caso de las niñas, a estrógenos, lo que pues puede predisponer para otras neoplasias malignas durante su edad adulta. Pero básicamente se va a tratar a nivel central, pues de lo que es la pubertad esperada, lo que se va a suceder de forma fisiológica, solamente que adelantada, ¿vale? Puede ser idiopática, es decir, que no se sepa el origen, o puede deberse propiamente a tumoraciones, que en su mayoría es lo que pasa. Y bueno, lo que es a nivel periférico, básicamente va a hacer, digamos, toda esta liberación, pero de forma independiente. Es decir, no necesitamos que se active como tal el eje de hipotálamo, hipófisis, gónadas, sino que por sí sola podemos pues tener
lo que es esta activación. O sea, no va a depender propiamente del eje, sino que pues de todas las glándulas exteriores. Dentro de lo que se puede considerar que lo pueda provocar es, por ejemplo, tumores propios de las gónadas, como pues del ovario o del testículo, que pues obviamente se están afectando las células específicas, por ejemplo, a nivel del varón, si tenemos esta neoplasia a nivel de Leydig, pues lo que va a estar provocando es obviamente esa proliferación de esas células y pues obviamente como son células secretoras, van a estar secretando testosterona, ¿no? La otra puede ser a nivel de adrenales, o sea, de glándulas suprarrenales, donde pues como básicamente son quienes se encargan de la producción de esteroides y de andrógenos, pues pueden ir por allí. La otra es que pues a lo mejor se deba por exposiciones eh, desde lo que fue el periodo embrionario, desde lo que fue el periodo fetal, o por exposición exógena de estrógenos o de andrógenos. ¿Vale? Y pues básicamente vamos a tener pues, lo mismo, o sea, solamente aquí la diferencia es que no tenemos la participación del eje central, sino que va a ser dado por esas liberaciones de forma periférica, es decir, por glándulas o tejidos no propiamente del eje. Pero básicamente va a suceder lo mismo. Vamos a tener la propia maduración de gónadas, vamos a tener lo que es obviamente la iniciación de los caracteres sexuales secundarios, primarios, el aumento del tamaño volumen del pene, el aumento del volumen testicular, lo que es la proliferación, maduración de folículos, obviamente pues lo que va a ser la telarquía, bueno, el crecimiento mamario, la propia pubarquia, o sea, el crecimiento de vello, y pues todas estas pues, cuestiones. Solamente que esa es la diferencia. Una va a ser por afección, va a estar desde el nivel central, va a llevar el eje normal, hipotálamo, hipófisis, gónadas, y el otro puede ser independiente, no necesariamente va a iniciar con la activación del hipotálamo y de la hipófisis, sino que puede iniciar directo desde gónadas, puede iniciar desde adrenales o por exposición externa, exógena, a pues estas hormonas, ya sean estrógenos o sean andrógenos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Marta. Sí, buenas noches. Bueno, yo ahora que mi niña creció, que pasó por la pubertad, eh, digamos que se quedó un poco bajita. El papá y yo somos bajitos, ¿no? Pero me decían ya como tres personas, amigos y familiares, que según ellos sabían de un como tratamiento donde a las niñas, sobre todo, se les trataba con, supongo que es algún tratamiento hormonal, que para que crecieran. No, yo no sé de eso, ¿no? O sea, nunca lo había yo escuchado, pero me decían ellas que estaba así como, no tanto como de moda, sino que en las mamás con niñas de esa edad, estaban recibiendo ese tratamiento y que sí les estaba resultando efectivo. Ya no hondé mucho en el tema, porque se me hizo así como mágico, ¿no? Pero una de ellas, pues sí he visto que su hija crece, aunque el papá es alto, ¿no? Entonces no sé qué tan cierto sea. Existe el tratamiento y es por medio de aplicación de hormonas de crecimiento o de factor de crecimiento similar a insulina. Solamente que si ya se tuvo el cierre de los discos de crecimiento, ya no va a actuar para que, digamos, se alargue. Va a actuar sí sobre tejidos, pero como ya no tenemos que aumente de tamaño hacia lo largo, hacia lo alto, va a crecer todo ese tejido, pero hacia lo ancho. Entonces, son efectivos cuando aún no se tiene el cierre y generalmente se prefiere pues hacia la infancia. Cuando es a nivel de edades puberales, se puede aplicar, pero ya no se espera que aumenten mucho su estatura por lo mismo. O sea, ya están casi sellados esos centros de osificación. Ya casi tenemos la unión completa de epífisis con diáfisis, o sea, ese huesito ya está casi completo, ya está casi en su totalidad osificado.
Por lo tanto, como ya no tenemos esos condrocitos que puedan ser sustituidos por osteocitos, y obviamente pues ya no vamos a tener pues esa oportunidad de permitir la proliferación de los mismos, puede que no se alcance a lo mejor la, digamos, altura esperada o a lo mejor lo que se pensaba. En niños se puede llevar un poquito más, pero si tú me dices que de forma genética esa es la estatura, pues como tal, no hay nada de raro. O sea, no sé si me entiendes. O sea, si es de forma hereditaria por parte de los padres, ya se tiene de por sí esa, esa estatura, es esperada. Solamente que, digo, se pueden aplicar, pero primero, en tu caso por genética, y también porque pues ya está en edad puberal, y si no es que ya la pasó, pues ese estirón no va a ser tan amplio. Si tú lo aplicas, puede, a lo mejor, si todavía no están completamente sellados esos discos, esos centros de crecimiento, puedes alcanzar cierta altura, pero realmente no esperes. Incluso no lo puedes a lo mejor notar porque puede ser a lo mejor nada más hasta algunos milímetros. Pero si eso ya está sellado, lo que sí puedes esperar es que pues hacia lo ancho crezca, lo cual pues no es recomendable, ¿verdad? Ok, gracias, maestro. Erika, y luego, Sí, yo iba a comentar de la hormona de crecimiento pero que se aplica en niños que son pues prematuros, pero se aplica a la edad se recomienda que se aplique entre los 7 a los 9 años, ¿no? Y siempre y cuando sea bajo la instrucción de un endocrinólogo pediatra, es cuando tiene más efecto. Ya en la pubertad, creo que ahí ya no les funciona. Sí funciona, pero no al 100%, es lo que yo tengo entendido. sí, justamente, o sea, como le digo, ya a nivel de pues, edad puberal, realmente ya no hay mucho que esperar. Como tal, es el último estirón y pues se va a deber nada más a lo que haya faltado con respecto a huesitos de crecer. Pero si se aplica puede conllevar a otras cosas cuando esos centros ya están cerrados. Entonces, en niños es cuando podría ser viable, pero también hay que ver pues la cuestión genética. Si de por sí, por, por herencia, si es de estatura baja, no hay tanto problema, porque de hecho hay fórmulas para calcular lo que pues es la altura ideal o la altura esperada de acuerdo a la de los padres. Igual pues lo que va a ser su peso y demás, pero pues, sí, el tratamiento va más enfocado a niños que pues a adolescentes. Y Francisco, Hola, profe. Bueno, yo, como mis compañeros lo comentaron, bueno, en la farmacia se conoce como somatropina, es la hormona del crecimiento. Así lo puede encontrar uno en la farmacia. Pero lo que yo tengo entendido y que yo ya lo he investigado es que efectivamente, como usted dice, esa hormona sirve para más bien el desarrollo muscular de las personas, ya sea mujeres u hombres, pero no contribuye al crecimiento en cuanto a estatura. Más bien lo utiliza mucho ahora sí, por ejemplo, en el fisicoculturismo para el gane de aumento de masa muscular, pero sí tiene una contraindicación. Aparte de que te hace crecer los músculos, hace crecer ciertos órganos. Entonces también está contraindicado porque si el cuerpo o la persona, el niño el adolescente llega a tener por ahí un tumorcito o algo, se lo desarrolla de manera excesiva. Es lo que yo por ahí he investigado. sí, y puede que incluso aunque no tengas tú una tumoración ya preexistente, la puedes desarrollar, porque como se va a encargar de generar proliferación, es decir, división y crecimiento de células, si alguna de esas células no pasa por todo su mecanismo de detección interna, que recordemos que van a ser, por ejemplo, el P53 y demás, que prácticamente son reguladores, si se le escapa a esos centros de, digamos, de vigilancia, esa hormona, esa célula que esté defectuosa,
va a empezar a proliferar así. Entonces, eso es uno de los riesgos. La otra es que precisamente, si ya tienes una neoplasia preexistente, él la va a desarrollar más. Puede que a lo mejor no desarrolles neoplasias, pero sí megalias, porque pues básicamente es de lo que se va a encargar. ¿Quién sí podría tener a lo mejor efecto? Pero igual, esas edades pues más tempranas, cuando aún no tenemos el cierre de estos discos de crecimiento, factor de crecimiento similar a insulina. O sea, este que se ve ahí que es IGF-1, es ese. O somatomedina C, que es lo mismo. Esa sí influye más en lo que es el crecimiento óseo, porque la hormona de crecimiento tiene más ese efecto proliferativo. Pero básicamente para las dos, lo ideal es que sea durante la infancia, porque cuando ya tenemos el cierre de estos centros, ya no hay forma de que estire de más. ¿Vale? Pero sí, en sus comentarios. Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta, duda? No, maestro, gracias. Ok. Entonces, pues, Yo, profe, escuché un yo o un no. Ah, José. sí, profe, referente a lo que decía mi compañero, mi sobrinita tiene 11 años, entonces ella es de estatura corta y ahorita cada mes le están administrando somatropina, hormona, y lleva su control y pues por la cuestión del crecimiento sí ha tenido un poquito más pues sí, crecimiento del sistema óseo sobre todo, y pues no le ha afectado en la cuestión muscular. Sí le tuvieron que hacer sus exámenes con el endocrinólogo, y bueno, digo, aquí la diferencia es también como la referencia de mi compañero. Yo fui culturista, ya tengo rato que me retiré, sí usé hormona de crecimiento para fases de rayado. Pues llegué a pesar casi más de 120 kilos, ahorita peso 100. Ahí la idea pues es que la somatropina hace una lipólisis y ayuda a mantener la ganancia muscular magra en el deporte, un poquito más de alto rendimiento. En cuestiones de crecimiento de los niños, pues creo que se desarrolla más el sistema óseo, porque pues calcifica un poquito más y aumenta un poquito más la densidades. Sí hay algunas megalias que pueden pasar, pero pues digo, para cuando es indicado es porque pues ya pasas por el endocrinólogo. Sí, justo. O sea, no se pueden aplicar si no hay valoración previa. El indicado es el endocrinólogo. Y pues también, por mucho de que sea indicado, hay ocasiones en las que, por más que se intente, simplemente no seas candidato por algunas razones. Pero, pues en la mayoría es eso. Y si es que el enfoque va más en los niños hacia pues, lo que es el desarrollo óseo. Porque hormona del crecimiento va hacia proliferación y factor de crecimiento similar a insulina va hacia más la actividad osteoblástica. Entonces, digamos que se llevan. Solamente que, bueno, o sea, tú puedes aplicar, por ejemplo, hormona del crecimiento y pues como también llega a hígado, hígado es quien libera básicamente factor de crecimiento similar a insulina o somatomedina C, que es lo mismo. Entonces, pues ahí básicamente es lo que se van encargando o tú puedes aplicar directamente, pues somatomedina C. Pero sí, si no tiene las indicaciones pues específicas, no se aplica. Sí, profe, gracias.
Entonces, bueno, dentro de lo que se va a ver es obviamente, pues, no es otra cosa más que la aparición, ¿verdad?, de los caracteres sexuales. En el caso de los varones, pues ya habíamos dicho, ¿no? Los propios, el aumento del volumen testicular, el volumen y tamaño del pene, lo que es pues la aparición propia del vello y corporal, púbico y facial, eh, lo que es el engrosamiento de la voz, el aumento de masa muscular, pero también pues lo que ves referente a la edad ósea avanzada. Esto por medio de la actividad estrogénica que va a actuar pues sobre la propia osificación ósea. Por lo tanto, pues si su edad no va a corresponder a la propia, aquí utilizamos, por ejemplo, es el T-score, como me parece bueno el Z-score, que, o sea, recuerden, para lo que son densitometrías, es una placa y se evalúa comparando con lo que son los, digamos, personas del mismo grupo etario con las mismas condiciones. Y niños, me parece que sí, creo que sí es el C-score, porque en adultos creo es el T-score. Pero sí, básicamente, como tenemos esta actividad estrogénica pues, prematura, tenemos mayor exposición a lo que son, pues, estrógenos y eso nos va a conllevar, a su vez, a una edad ósea avanzada, igual, pues, mediada por la propia hormona de crecimiento y demás. Y, pues, también aquí hay otra cosa que puede suceder, aparte de que, pues, tenemos el desarrollo de caracteres sexuales. Si los agarra muy temprana edad, no van a terminar de crecer, ¿vale? Porque como se cierran esos discos de crecimiento, pueden quedar con, pues, talla baja. Pero en la mayoría de las ocasiones, básicamente nada más es que se adelanta todo el desarrollo. Y en cuanto a niñas, pues obviamente tenemos lo que es el crecimiento de mamas, tenemos pues también su aparición de vello, la correa fisiológica, que pues es, vaya, flujo, nada más que con actividad de leucocitos. Tenemos obviamente pues lo que es su menarquia, su primera menstruación. Obviamente pues lo que es el crecimiento. Igual tenemos la edad ósea que no corresponde a su edad. Y pues todo lo demás propio de lo que son caracteres sexuales. ¿Vale? Su diagnóstico básicamente es clínico. Ustedes ven que son edades tempranas. En el caso de los hombres tenemos el desarrollo testicular y peniano. Y en las mujeres pues el primer signo digamos que va a ser la telarquía. Y aparte pues tenemos lo que es la aparición de pubarquia. Y pues vaya, todo lo que se va agregando es básicamente eso, ¿vale? Todos los demás, lo que van a hacer a nivel de laboratorio, como por ejemplo los niveles de luteinizante, de folículo estimulante, de las propias gonadotropinas y demás, son digamos nada más como de confirmación, pero básicamente es pura clínica su identificación. Los laboratorios son nada más para identificar si es central o si es periférica, ¿vale? Pero básicamente es clínica. Ustedes detectan esos caracteres adelantados y no corresponde a la edad puberal, que es como de los 11, 14 años aproximadamente. Sospechan de pubertad precoz. Y bueno, yo creo por hoy hasta aquí. Mañana terminamos esta parte de endocrino, que pues nada más sería diabetes y el síndrome metabólico y empezamos con nutrición, ¿vale? Y bueno, para apoyarse a la identificación de los caracteres sexuales secundarios, tenemos esta escala, ¿verdad?, que es la escala Betaner, donde pues evaluamos, por ejemplo, lo que es la aparición de la pubarquia, qué tanta densidad de vello hay. A nivel de niña, pues evaluamos el desarrollo de las mamas, si es únicamente el desarrollo de botón mamario, hay ligera elevación, hay desarrollo del complejo areola-pezón o no. Y a nivel de varones, pues obviamente lo que es igual, su pubarquia, qué tanta densidad y qué tanta superficie de vello se esté cubriendo. El tamaño de orquídeas, nos apoyamos en un orquidómetro, que es como un rosario. Si grandote, no tenemos pues diferentes tamaños de perlas. Y pues igual lo que es el volumen y tamaño del pene.
cuando tenemos nosotros a esas edades una medida de aproximadamente, bueno, igual o superior a lo que son 4 mililitros, en comparación al orquídómetro, hay que sospechar de, de pubertad precoz en niños. Y si aparte, como pueden ver, pues tenemos algunas ligeras, pues, dominantes de lo que son los folículos pilosos a nivel púbico, ¿vale? Es un poquito más sencillo identificarlo en niñas porque uno de los primeros caracteres va a ser bueno, el desarrollo mamario, lo que va a ser su telarquía, y en varones pues nos vamos a guiar básicamente por lo que va a ser la zona que cubra el vello púbico y por tamaños, volúmenes de genitales. Obviamente agregando también pues lo que pueden ser los propios cambios de tono de voz y demás, pero básicamente nos vamos a apoyar de esto para poder ver en qué estadio se encuentre. ¿Vale? Entre lo que son los 9 años aproximadamente, esperamos tenerlas en un estadio 1 a 2, tanto varones como mujeres. Pero si vemos que ya tenemos a partir de un estadio 3 o superior en edades pues tempranas, se sospecha de pubertad precoz. Y pues yo creo que ahora sí hasta aquí la dejamos por hoy y mañana terminamos lo que falta. ¿Ven tus dos preguntas? No, maestro, gracias. No, profe, ninguna. ¿Vale? Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana a todos. Buenas noches. Hasta mañana, profe. Gracias.